Scream siempre ha evolucionado, pero su corazón late al ritmo de un nombre, Sidney Prescott. Sidney es la esencia que mantiene viva esta historia, y a lo largo de 3 décadas de terror, ella nos ha enseñado que no nacemos para ser víctimas, sino para levantarnos y pelear tantas veces como sea necesario. Hoy hablaremos de su historia. Nacida el 14 de marzo de 1979, Sidney Prescott creció en Woodsboro como la única hija de Maureen y Neil Prescott, una exactriz ama de casa y un empresario. Su madre guardaba un pasado lleno de secretos oscuros que terminarían marcando la vida de Sidney para siempre. Sidney comenzó a asistir a la escuela secundaria Woodsboro en 1993, junto a su mejor amiga de la infancia, Tatum Riley. Sidney era muy cercana a ella y a su hermano Dewey Riley, quien era el ayudante del sheriff. A los 15 años, Sidney inició una relación romántica con su compañero de escuela Billy Loomis. Poco a poco formaron un grupo con Stu Macher, el mejor amigo de Billy, Tatum y Randy Meeks, un gran amante del cine de terror. Durante sus años en la escuela, Sidney era una adolescente común. Salía con su novio y pasaba el tiempo con su grupo de amigos. Pero en septiembre de 1995, todo cambió. Un año después de comenzar su relación con Billy, Sidney, con apenas 16 años, regresó a casa y encontró a su madre asesinada. Por varias razones, ella creyó que el culpable era el presunto amante de su madre, Cotton Weary, quien fue encarcelado debido a esta declaración. Este crimen no solo le arrebató la inocencia a Sidney, sino que atrajo la atención de la prensa. Su dolor fue aprovechado por la ambiciosa reportera Gail Weathers, quien saltó a la fama publicando Wrongly Accused, o en español, Acosado injustamente. Un libro en que la tragedia de Sidney se convirtió literalmente en el libro más vendido de Gail. Un año después del asesinato de su madre, cuando todo parecía haber vuelto a la calma, el horror regresó a Woodsboro. Una compañera de clase de Sidney, Casey Baker, fue asesinada junto con su novio. Pero esto no fue un ataque al azar. Fue la señal de que el terror había regresado a la vida de Sidney. Debido a esta noticia, la prensa volvió a acosarla, especialmente Gail. La tensión entre ambas llegó a su punto máximo cuando Sidney incluso terminó golpeándola frente a las cámaras. Con su padre de viaje y para estar tranquila, Sidney decidió quedarse unos días con Tatum y su familia. Pero antes de reunirse con ellos, Ghostface se aprovechó de que Sidney estaba sola e hizo su aparición, mostrando el terror encarnado en una máscara blanca, una capa negra y un cuchillo afilado. Sidney logró escapar, pero la pesadilla apenas comenzaba. Se había convertido en la presa de un juego macabro. Después de los asesinatos, se reveló que los asesinos eran Billy Loomis y Stu Macher, el novio de Sidney junto con su mejor amigo. La motivación de venganza de Billy surgió porque la madre de Sidney había tenido un romance con su padre, Hank Loomis, lo que provocó la separación de su familia y arruinó su hogar. Gracias a que se unieron, Dewey, Gail, Randy y Sidney lograron sobrevivir. Pero lo que sucedió fue solo el primer aviso de las consecuencias del pasado oscuro de Maureen. Sidney intentó dejar atrás esta experiencia traumática. En 1997 se mudó a Ohio para estudiar actuación en la Universidad Windsor College. En este momento de su vida tenía nuevos amigos, nuevo novio y nuevos planes. Sidney intentó desesperadamente empezar de cero, pero su fama como sobreviviente la mantenía bajo el ojo público. Además, le resultaba agotador que Gail Weathers siguiera aprovechándose de su dolor para alcanzar el éxito, pues relatando lo que habían vivido, publicó un nuevo libro llamado The Woodsboro Murders, o en español, Los asesinatos de Woodsboro. Este libro fue muy exitoso y fue la inspiración incluso para la película Stab, una nueva cinta que mostraba una versión ficticia de los crímenes originales. Desafortunadamente, con el estreno de esta cinta, el horror regresó. Los asesinatos comenzaron de nuevo y Ghostface volvió a la vida de Sidney. En medio de este caos, ella tuvo que enfrentarse al asesino y a una emboscada mediática orquestada por Gail, quien incluso forzó un encuentro frente a las cámaras entre Sidney y Cotton Weary, el hombre que ella había acusado injustamente. La paciencia de Sidney se agotó y nuevamente golpeó a Gail.
Después de muchas muertes y persecuciones, se descubrió que esta vez quien buscaba venganza bajo el disfraz de Ghostface era la reportera Debbie Salt, quien realmente era Nancy Loomis, la madre de Billy Loomis. Su objetivo era dañar a Sidney, a quien odiaba por haber asesinado a su hijo Billy, pero también por ser hija de Maureen Prescott, la amante de su ex esposo. A Debbie se unió Mickey, un compañero de clase de Sidney obsesionado con la fama y con la idea de convertir los asesinatos en un espectáculo mediático. Esta masacre marcó un antes y un después en la relación de Sidney y Gale. Sidney dejó de lado su rencor hacia ella, reconociendo que el trauma compartido las había unido de una forma que nadie más podría entender, comenzando así una amistad inquebrantable. Cansada de los ataques y de la atención constante, Sidney desapareció del ojo público y se mudó a Monterey, California, bajo el nombre de Laura. Adoptó un perro y comenzó a trabajar en una línea de ayuda para mujeres víctimas de violencia. Ella solo quería tener una vida tranquila, pero ni el aislamiento fue suficiente para escapar del pasado. Una tercera ola de asesinatos, esta vez en Hollywood, obligó a Sidney a enfrentarse a una verdad devastadora. Sidney tenía un medio hermano llamado Roman Bridger, un director de cine consumido por el resentimiento, que resultó ser el hijo de Maureen Prescott, un hijo que nunca reconoció y quien confesó ser la pieza clave de todas las masacres. Cegado por el rencor tras haber sido rechazado por Maureen, Roman confesó haber manipulado a Billy Loomis para asesinar a Maureen, demostrando que el horror no nació solo del odio de Billy, sino de una venganza silenciosa que Roman había planeado. Tras una intensa lucha y con el apoyo incondicional de Gale y Dewey, Sidney logró poner fin a la vida de su medio hermano. Para el año 2011, a sus 32 años, Sidney decidió dejar de huir y se convirtió en una exitosa autora de autoayuda con su libro Out of Darkness, Fuera de la Oscuridad. Con una fortaleza renovada, regresó a Woodsboro para promocionar su obra y visitar a su familia. Sin embargo, su regreso, lejos de ser el cierre de un ciclo de paz, desató una nueva oleada de crímenes. Ghostface había vuelto, pero nuevamente la amenaza venía de alguien de su familia. Esta vez, su prima Jill Roberts orquestó los asesinatos consumida por una envidia patológica. Con la ayuda de su novio, Jill buscaba alcanzar la fama que Sidney tenía por ser una sobreviviente. Su objetivo era asesinar a Sidney para ocupar su lugar bajo los reflectores, pero Sidney logró defenderse y vencerlos, nuevamente al lado de Gale y de Dewey. Después de esto, Sidney decidió abandonar Woodsboro, seguir adelante y formar una familia. Sin embargo, en Woodsboro el pasado nunca muere. En 2022, una nueva y brutal ola de ataques de Ghostface resurgió en la ciudad. Esta vez los asesinos eran motivados por un fanatismo tóxico hacia la franquicia Stab. Su meta era traer a Sidney de regreso para filmar el final perfecto de su propia película de terror porque no estaban conformes con el final anterior. Lamentablemente, esta vez Dewey Riley fue asesinado. Y al enterarse de la muerte de su gran amigo, Sidney no dudó en regresar a Woodsboro para unir fuerzas con Gale. Juntas decidieron proteger a las hermanas Carpenter, especialmente a Sam, quien cargaba con el oscuro secreto de ser la hija biológica de Billy Loomis, el asesino original y exnovio de Sidney. Sidney y Gale lograron detener a los asesinos en la misma casa donde todo comenzó años atrás, honrando la memoria de Dewey y demostrando su fortaleza y valentía. En Scream 6, Sidney no aparece. Para los verdaderos fans, su ausencia fue notable. La historia se basa en las hermanas Carpenter. Sin embargo, la trama demuestra que el objetivo de los asesinos sigue siendo el pasado y el legado de Ghostface. Incluso en Nueva York, los villanos están obsesionados con los crímenes originales. Pero para fortuna de los seguidores de la franquicia, Sidney está de regreso. Se dice que en la nueva película Scream 7, Sidney aparentemente lleva una vida tranquila. Pero Ghostface está de regreso, y esta vez la hija de Sidney, llamada Tatum, será el objetivo principal, obligando a Sidney a volver a enfrentar a quien intenta hacerles daño. Lo que distingue a Sidney de otras protagonistas del cine de terror es su negativa absoluta a permanecer en el papel de víctima. Desde el primer ataque, Sidney transformó su trauma en una armadura de resiliencia.
Ella nos ha enseñado que sobrevivir no es cuestión de suerte, sino un acto de valentía en el que debes luchar con todas tus fuerzas. Scream nunca ha sido una simple historia sobre un asesino con máscara atacando al azar. La verdadera misión de Ghostface siempre ha sido destruir a Sidney. Por eso, no importa cuánto tiempo pase ni cuántos asesinos lo intenten. Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, siempre será un ícono en la franquicia y en el cine de terror. In your dreams. Don't fuck with the original.